querido espectador, quiero que te hagas una pregunta. ¿Y si rebelarse no significara tomar las calles, cambiar un gobierno o hacer estrictamente una revolución? ¿Y si también pudiera significar dejar de vivir como nuestra sociedad nos dicta o espera que lo hagamos? Ahora, quiero hablarte sobre los años 60, donde miles de jóvenes comenzaron a cuestionar el trabajo, el consumo, la autoridad, las varias instituciones e incluso la manera en que las personas entendían el amor, el cuerpo y especialmente la libertad. De allí es de donde surge la contracultura. Pero tú dirás, ¿qué es la contracultura? ¿O será que eso fue simplemente una moda hippie que desapareció con los años? Como te dijera yo que, según nuestro querido autor Víctor Peñuela, no fue así. La contracultura, según su definición, es una expresión de algo mucho más profundo. Es una tradición que había recorrido la historia en los márgenes de la cultura dominante. Esa tradición se le conoce como underground. Tenemos dos conceptos si queremos hablar de la contracultura. El primero es underground, es una tradición amplia de pensamiento heterodoxo paralelo a la cultura dominante. Por el otro lado tenemos la contracultura, es una manifestación concreta especialmente fuerte en los años 60. El texto de Víctor Peñuela señala que la contracultura de los años 60 no fue completamente nueva y tampoco desapareció simplemente cuando terminó ese hipismo que había en la época, sino que más bien era una expresión histórica de una tradición que viene de mucho antes. Si tomamos un ejemplo, está la sociedad dominante, que se rige por la autoridad, la producción, el consumo y las normas. Por otro lado, el underground nos presenta resistencia, libertad, experiencia y naturaleza. Ahora preguntémonos qué cuestionaba exactamente esta contracultura. Bueno, tenemos 4 críticas que son importantes. La primera, considero yo, es el trabajo y la productividad, porque la sociedad moderna, la sociedad de hoy en día, valora más que todo al individuo por su capacidad de producir, más no por el valor intrínseco que se tenga. La segunda es el consumo. Ese sistema convierte las necesidades y los deseos en productos y se los entrega en bandeja de plata. Tercera, autoridad e instituciones. Acá hay instituciones como la familia, la escuela, la universidad, el Estado y otras instituciones más que pueden funcionar como mecanismos de disciplina y control, como lo decía Michel Foucault. Y por último, la vida organizada. La sociedad moderna establece cómo nosotros debemos trabajar, estudiar, consumir, relacionarnos e incluso qué debemos considerar como algo exitoso. Por eso en este texto se abarca o se resume esa crítica como un cuestionamiento a la organización completa de lo que es la vida, no únicamente al capitalismo como nuestro sistema económico. Ahí es donde quiero yo colocar una frase o un lema importante. No cuestionaban solo el sistema, cuestionaban la forma de vivir. Pero si rechazaban esta forma de vida, ¿qué proponían en su lugar? Bueno, la contracultura propone 5 palabras claves. Primera es la naturaleza, pues frente a una sociedad que convierte la naturaleza en un recurso, en este caso aparece la búsqueda de una relación más cercana con ella, conectar con esa naturaleza. La otra es el ocio, porque frente a esa obsesión tan grande que había por producir, el ocio aquí se convierte en una forma de resistencia a esa producción en masa. Es como llevarle la contraria al Estado o a la sociedad en este caso. La tercera es el cuerpo y el placer. El cuerpo suele dejar de ser más que todo como algo que debe ser disciplinado y pasa a tener importancia como un espacio para experimentar, como nuestro propio laboratorio. Cuarto, la horizontalidad. Esta se cuestiona las relaciones basadas en la superioridad y la subordinación. Es todo lo opuesto es lo que plantea la verticalidad. La horizontalidad en este caso valora las relaciones más igualitarias y recíprocas. Y por último, la gratuidad. Acá entran cosas como la vida, la naturaleza, el amor, la amistad, que aparecen mencionados como valores que no se deben o no deberían reducirse únicamente a un precio o a un intercambio, porque este valor no es cuantificable. Quisiera yo que hiciéramos énfasis en el tema de revolución versus rebelión, porque acá hay que hacer una distinción muy importante.
La revolución buscaba transformar la sociedad, volverla de forma organizada, política y colectiva, además de que buscaba sacrificar específicamente aspectos concretos del hombre. Por el contrario, la rebelión lo que buscaba era transformar la vida cotidiana, transformar lo individual, lo cultural y lo experiencial. Y es por eso que para Peñuela la contracultura no se limitaba únicamente a conquistar el poder, sino que su estrategia principal residía en resistir. Por ejemplo, el ocio frente al trabajo era una forma de resistir, el erotismo frente al poder, el silencio frente al lenguaje impuesto. Es donde entra algo muy importante, porque no siempre hay que conquistar el poder para resistirlo. Abarcando ahora el tema de el underground, hay 3 componentes que considero yo importantes de mencionar. El primero es la mentalidad planetaria. Acá se dice que todo está conectado, ¿cierto? La naturaleza, los seres humanos, la igualdad y la solidaridad. Se hace énfasis en la solidaridad. ¿Por qué? Porque eso significa ampliar nuestra capacidad de amar más allá de nuestro círculo cercano. El segundo es la resistencia al poder, como lo mencionábamos anteriormente. El underground desconfía mucho de las estructuras autoritarias, pero, ojo, no necesariamente propone una confrontación directa. Lo que propone es resistencia. Como lo decía anteriormente, vuelvo y recalco, el trabajo le hace resistencia, el ocio le hace resistencia al trabajo, el erotismo al poder, el silencio al lenguaje. Y por último, el tercer componente sería la vida sobre el pensamiento. Esta considero que es probablemente la idea más filosófica y más importante. Acá el underground cuestiona lo que es la búsqueda de una verdad absoluta, cuando esa verdad puede convertirse en una justificación para excluir o violentar a otras personas. Esto se dice que privilegia más que todo la vida, la acción y la experiencia, por encima de lo que es la verdad absoluta, el pensamiento y el dogma. En el texto, Peñuela nos plantea que esta prioridad de la acción conduce a una mayor tolerancia y a una valoración de lo que es el individuo, su cuerpo, su placer e incluso su felicidad. Entonces, ¿qué fue realmente la contracultura? Cabe aclarar que no fue únicamente música, la ropa, los estilos, el hipismo o jóvenes intentando rebelarse contra sus padres así de manera muy tergiversada. La contracultura fue una crítica mucho más profunda a una sociedad que desde entonces, incluso ahora, había convertido el trabajo, el consumo, la autoridad, ese tema de la productividad y la razón en valores centrales de la vida. Frente a esto, lo que hizo la contracultura fue reivindicar la experiencia, el cuerpo, el ocio, esa naturaleza con la que vivimos rodeados, el placer, la solidaridad y la autonomía. Aquí es donde aparece una idea fundamental de Peñuela, donde nos dice que la contracultura no es solamente un episodio de los años 60, sino que es una forma de mirar el mundo que cuestiona aquello que nosotros damos por normal. Porque quizá la verdadera pregunta no sea solamente el cómo cambiamos la sociedad, sino también el cómo estamos eligiendo vivir dentro de ella. Todo lo que pasaron y lo que vivieron dichos jóvenes que antes ni siquiera tenían su término de juventud, que su manera de manifestación fue mediante el rock, como ellos pueden también ayudarnos a influir en nuestra vida ahora, que al ser jóvenes, que ya tenemos ese término de juventud arraigado con el cual nos identificamos como pueblo, como comunidad, que tenemos una unión, podemos seguir desafiando el sistema y luchar por algo más humano, por volver nuevamente a nuestras raíces, a conectar con lo que realmente somos, con lo que nos genera vida.